esta diapositiva nos están mostrando en esta parte la regulación de la síntesis de nodo de nucleótidos de purina. Entonces nos dicen que una vez se sintetizan el GMP, el GDP, el AMP y el ADP, entonces estos por retroalimentación negativa se convierten en inhibidores de la enzima PRPP sintetasa. Lo mismo, la enzima PRPP, glutamil amidotransferasa, es inhibida por retroalimentación negativa por GMP. Nos dicen que esta regulación se hace porque si hay suficiente concentración o cantidad de nucleótidos, se evita la síntesis de más nucleótidos, que es un proceso energéticamente costoso para el organismo. Aquí en esta parte, entonces nos dicen que también otras dos enzimas, la adenilosuccinato sintetasa y la IMP deshidrogenasa, enzimas que participan en la transformación del IMP en AMP o del IMP en GMP, son inhibidas. Entonces, la enzima IMP deshidrogenasa que participa en la conversión del IMP en GMP es inhibida por el GMP. Lo mismo, la adenilosuccinato sintetasa que participa en la conversión del IMP en AMP es inhibida por retroalimentación por el AMP. Para la reacción de la adenilosuccinato sintetasa se requiere GTP. Entonces, si hay concentraciones bajas de GTP, entonces se desacelera la conversión del IMP en AMP. Lo mismo para la reacción de la transamidinasa que participa en la transformación del IMP en GMP, entonces se requiere ATP. Entonces, si hay bajas concentraciones de ATP, nos dicen en el libro, se desacelera la transformación del IMP en GMP. Entonces nos dicen que este es un mecanismo cruzado de regulación del equilibrio en la concentración de nucleótidos de adenina y nucleótidos de guanina. En esta parte de la diapositiva nos está mostrando lo que es la síntesis de nodo de los nucleótidos de pirimidina. Entonces nos dicen que una diferencia con los nucleótidos de purina es que aquí desde un comienzo se sintetiza el PRPP y este sirve para ir agregando los elementos que van a constituir el anillo de purina. A diferencia de eso, la síntesis de novo de los nucleótidos de pirimidina, primero se sintetiza el anillo de pirimidina y posteriormente se pega con el ribosa 5-fosfato 1-pirofosfato. Entonces nos dicen que la primera reacción es una reacción en la cual el CO2, la glutamina y el ATP reaccionan para formar el carbamoil fosfato. Este carbamoil fosfato se sintetiza en el citosol, a diferencia del carbamoil fosfato que es sintetizado por la carbamoil fosfato sintetasa 1 que se encuentra en la mitocondria, que hace parte del ciclo de la urea. Esta es citosólica y es la carbamoil fosfato sintetasa 2. Posteriormente, el carbamoil fosfato se condensa con el aspartato para formar carbamoil aspartato en una reacción catalizada por la aspartato transcarbamoilasa. Posteriormente, el carbamoil aspartato se convierte en ácido dihidroórico o dihidroorotato en una reacción catalizada por la dihidroorotasa. El dihidroorotato se convierte en orotato en una reacción catalizada por la dihidroorotato deshidrogenasa. Una vez se sintetiza el orotato, entonces este se une con la ribosa 5-fosfato 1-pirofosfato para dar lugar al primer nucleótido de pirimidina, que es el orotato monofosfato, en una reacción catalizada por la enzima orotato fosforilosil transferasa. Posteriormente, este orotato se descarboxila para dar
lugar a la síntesis del UMP. UMP que después se fosforila por una quinasa de mononucleótidos, se convierte en UDP. Este UDP se convierte en UTP. UTP que por acción de la enzima CTP sintetasa, entonces adquiere el grupo amido de la glutamina, liberándose el glutamato y formándose el CTP, es decir, el uracilo que tenía grupo ceto en los carbonos 2 y 4, ahora cambia el grupo ceto del carbono 4 por un grupo amino convirtiéndose en el CTP. Lo mismo, el UDP una vez se sintetiza, entonces por acción de una enzima que es la ribonucleótido reductasa, se convierte de ribo UDP a desoxirribo UDP, el cual se convierte de dinucleótido a mononucleótido para servir de sustrato para la enzima timidilato sintasa, que adquiere un grupo metilo. El donador es el N5N10 metilen tetrahidrofolato. Entonces, el uracilo adquiere un grupo metilo en el carbono 5, convirtiéndose de uracilo a timina y dando lugar al nucleótido timidina monofosfato. Aquí nos explican que este dihidrofolato que se produce se debe convertir nuevamente en tetrahidrofolato, que eso se hace por una enzima dihidrofolato reductasa, que esa enzima dihidrofolato reductasa es inhibida por el metotrexato. Bueno, aquí está la reacción catalizada por la ribonucleótido reductasa. Entonces lo que hace es que los ribonucleótidos difosfato los convierte en desoxirribonucleótidos difosfato, desoxirribonucleótidos que posteriormente pueden ser utilizados para la síntesis del DNA. Esta reacción utiliza tiorredoxina reducida, la cual después de la reducción de los nucleótidos queda como tiorredoxina oxidada. Entonces esta tiorredoxina oxidada se tiene que volver a reducir. Eso se reduce en una reacción catalizada por la enzima tiorredoxina reductasa, que utiliza NADPH y lo convierte en NADP. Aquí nos dicen que las reacciones catalizadas por las enzimas 1, 2 y 3 están fusionadas en un complejo, y las reacciones de las enzimas 5 y 6 también están unidas en un solo péptido. Entonces nos dicen que esto facilita la canalización de los intermediarios en el proceso de síntesis de nuevo de pirimidinas. Finalmente, entonces aquí nos dicen que la regulación de las biosíntesis de purinas y de pirimidinas está interconectada. Entonces, por ejemplo, nos dicen el TDP es un regulador de la enzima PRPP sintetasa. Enzima PRPP sintetasa que también era regulada por los nucleótidos de purina AMP, ADP, GMP y GDP. Entonces, esta PRPP sintetasa también es regulada por los nucleótidos de pirimidina. Los nucleótidos de purina, entonces también regulan esta enzima de la síntesis de nuevo de los nucleótidos de pirimidina, que es la carbamoil fosfato sintetasa 1. Entonces, esos nucleótidos de purina son inhibidores. El PRPP es un estimulador de la actividad carbamoil fosfato sintetasa 1. Lo mismo, el CTP es un inhibidor de la enzima aspartato transcarbamoilasa, que es la segunda enzima de la síntesis de nuevo de nucleótidos de pirimidina. Aquí nos dicen que el UTP es un inhibidor de la carbamoil fosfato sintetasa. Sin embargo, esta inhibición se bloquea cuando la serina 1406 del complejo trienzimático está fosforilada.
Entonces, cuando está fosforilada, el UTP no puede inhibir la carbamoil fosfato sintetasa 2. Finalmente, en esta parte de la diapositiva nos está mostrando la regulación de la ribonucleótido reductasa. Entonces nos está diciendo que la reducción del CDP al desoxi-CDP es inhibida por desoxi-TTP es inhibida por desoxi-GTP y es estimulada por ATP. Aquí nos está diciendo que la reducción del UDP en desoxi-UDP, entonces también es estimulada por el ATP, es inhibida por desoxi-TTP y es inhibida por desoxi-GTP. Aquí nos está diciendo que la reducción del GDP en desoxi-GDP es inhibida por el mismo desoxi-GTP y las reducciones de ADP es estimulada por desoxi-GTP, la reducción del GDP en desoxi-GDP es estimulada por el desoxi-TTP y nuevamente aquí la reducción del desoxi-CDP es estimulada por el ATP.